Shalom, Baruch Hashem Yahuwah, Baruch Hashem Yahuwah y Baruch Haba a todo nuestro pueblo de Israel de habla hispana que se ha unido con nosotros en este Yom tan precioso, iniciando esta semana laboral y continuando con la fiesta de Sukkot, Baruch Hashem Yahuwah. Estamos aquí de nuevo con ustedes, su sierva María Mi, Baruch Hashem Yahuwah, y continuando con una enseñanza que habíamos iniciado hace como 2 semanas, si no me equivoco, y hace tiempecito que no nos habíamos comunicado en la transmisión, pero la enseñanza en que quedamos era con el tema de juzgar y el concepto errado que tenemos muchos nosotros, porque yo creo que todo el mundo hemos dicho esta frase, no me juzgues, o no me juzgues, básicamente es la frase. Y hay que entrar en entendimiento como israelitas, nazarenos, hijos de Yud-Heh, Waw-Heh, seguidores de Mashiach Yeshua, que el juicio y el juzgar son necesarios para nuestras vidas, no solamente como creyentes, pero nuestras vidas normales, nuestras existencias de Yom a Yom, de día a día. Tenemos que aprender a juzgar, en otras palabras, a discernir, a hacer decisiones. Y quiero iniciar continuando con esta enseñanza, enfocándonos en la definición que vemos por normal en el Olam, en el mundo, en los diccionarios. ¿Qué quiere decir la palabra juzgar? Y vamos a ver diferentes definiciones, incluso tengo unas definiciones en inglés, las voy a traducir al español, y tengo otras definiciones que encontré en un diccionario español. Así que, en primer lugar, juzgar tiene que ver con formar una opinión acerca de alguien o algo después de meditar con mucho cuidado las cosas que se están considerando. De hacer una decisión oficial con respecto a, por ejemplo, un caso legal. Entonces, primero, la primera definición es formar una opinión acerca de algo o alguien después de cierto tiempo de meditación o pensamiento cuidadoso acerca de esa cosa o esa persona. Y segundo, es hacer una decisión oficial, una decisión importante acerca de algún caso legal. Y tercero, vamos a ver, formar una opinión después de cuidadosamente, otra parte de la definición es considerar a alguien, ya sea como una persona tov, una persona buena o placentera, o una persona ra'a, mala. Entonces ahí básicamente estamos haciendo una asesoría, tratando de llegar a un entendimiento de qué es qué. Y eso no es algo fuera de este mundo, no es algo sobrenormal o no es algo extraordinario. Eso lo hacemos en todas nuestras decisiones, en todas nuestras acciones. Por ejemplo, si yo voy a tomar agua y tomo agua por ejemplo, del lavabo, y voy viendo que estoy analizando el agua y veo que ahí tiene unas cositas extrañas, estoy haciendo un juicio si me voy a tomar esa agua o no, si me voy a poner esto en mi cuerpo o no. Y al ver, al discernir, estoy pensando que, ¿qué es eso? ¿Qué está ahí adentro? Y si es algo no tov, si no es algo no provechoso, yo no me voy a tomar esta agua. Y mi decisión va a ser, no, la voy a tirar y voy a tomar agua de otro lugar, donde el agua sí venga pura, venga limpia, o quizás si esta es la única agua que tengo, voy a hacer algo para purificarla, limpiarla y poder bebérmela, quizás hervirla y ponerla a través de ciertos filtros para poder purificarla y así poder beberla y no enfermarme o causarme un daño. Baruch Hashem Yahuwah. Entonces el juzgar es algo que se hace
en todas nuestras situaciones, así como vamos navegando en este mundo, desde el inicio de nuestro yom, de nuestro día, hasta acostarnos a dormir al fin del yom. Estamos haciendo decisiones, estamos haciendo juicios, estamos haciendo asesoría o estamos haciendo unas decisiones y confirmando qué es lo que está en nuestro ambiente, qué es lo que está pasando para que nosotros podamos navegar de una manera más cómoda y más placentera en nuestro mundo, en nuestro ambiente. Continuando con estas definiciones, es formar una opinión acerca de algo a través de medir la evidencia y probar las premisas o los hechos, lo que tenemos tangible, la información que hemos podido adquirir. Formar una opinión acerca de algo a través de medir cuidadosamente la evidencia que tenemos a la mano y probar las cosas que tenemos. Por ejemplo, si vamos a formar una opinión acerca de una fruta. Conseguimos una fruta de una tienda, o mejor algo más, chocolates. Tenemos una caja de chocolates y ahí vamos a decidir cuál es nuestro chocolate o cuáles son nuestros chocolates favoritos. Y ahí, como hay una variedad de chocolates de que escoger, vamos a través de medir la evidencia, hacer pruebas de lo que está a la mano. Vamos a tomar cada chocolate o cada tipo de chocolate, ya sea que tiene nueces, tiene pasas, tiene fruta, tiene caramelo, tiene lo que sea, tiene coco o partes de coco, lo que sea, almendras, y vamos a tomar cada tipo de chocolate, lo vamos a probar, vamos a meditar cómo está el sabor y después de probar varias de esas opciones que tenemos, vamos a hacer una conclusión y formar una opinión que este tipo de chocolate es el que más nos gusta y ese no tanto, o quizás todos esas variedades de chocolate nos gustan por igual porque todas están deliciosas. Entonces ahí, al hacer una decisión, tenemos que hacer un contacto, una interacción con la información que tenemos a la mano para poder discernir si algo es aceptable o no es aceptable, si algo es tov o algo es ra'a. Y en esencia, yo creo que esto es a lo que hemos venido al mundo. Y si uno se pone a meditar en esto, lo que pasó con nuestros antepasados, Adán y Hawa, esa fue la situación que pasó con ellos. Estaba yo meditando en su caída, su falla, que cayeron cuando decidieron tomar del árbol del conocimiento. Vamos a leer ahí, del conocimiento del tov, del bien, y del ra'a, del mal. Vamos a Génesis y vamos a leer en Bereshit, Génesis, el capítulo 2, verso 15, dice así. Y quiero ver si en alguna parte dice anteriormente, un segundito. Ok, vamos al verso 8 del capítulo 2. Dice, y Yahuwah Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Yahuwah Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Entonces ahí comparando todo árbol con todo tipo de chocolate que tenemos en nuestra cajita. Abba plantó, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y todo para comer. Igual hizo el árbol de vida en medio del huerto, ahí lo plantó, lo hizo nacer, el árbol de Jaim, de vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia o el conocimiento de lo que es Tov y de lo que es Ra'a.
Baruch Hashem Yahweh. Entonces ahí teníamos por lo menos 3 categorías de árboles, si lo analizamos. Teníamos árboles que eran tov, deliciosos a la vista, todo árbol delicioso a la vista, y tov para comer. Entonces, en la tierra originalmente, o por lo menos en el huerto, digamos mejor, como lo dice en Torah, en ese huerto había 3 tipos de árboles. El tipo de árbol que era precioso, delicioso a la vista y todo para comer, y luego estaba el árbol de la Jaim, de la vida, que no dice que no podíamos comer de ese árbol, y luego estaba el tercer tipo de árbol, que era el árbol de la ciencia, el conocimiento del Tov y del Maal, del Ra'a, mal. Ok, continuando en el verso 16, y dice: y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol puedes comer, y eso incluye el árbol de la Jaim, mas del árbol de la ciencia, del Tov o bien, y del Ra'a, del mal, no comerás, porque el Yom, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Entonces ahí Abba pone un anuncio, pone su declaración, pone la instrucción, le dice al hombre que él puede disfrutar de todos los árboles que están ahí en su ambiente, pero del árbol que es de la ciencia del Tov y del mal no se puede comer. Y si uno se pone a meditar y a considerar las cosas, uno dice: va, pero si tú no querías que comiera el hombre, pensando, o sea, lo más simple, vamos a pensar lo más simple, lo más literal. Si tú no querías que Adán comiera de ese árbol, del conocimiento del bien, del Tov y del mal, Ra'a, ¿por qué pusiste ese árbol ahí? ¿Por qué plantaste ahí ese árbol si tú no querías que esas personas, tus hijos, comieran de ese árbol? Era como una tentación. Y aunque dice Abba no nos tienta, pero el hombre, cuando es curioso, y obviamente después vemos que Hawa era la curiosa y Adán estaba respetando la instrucción hasta que Hawa le dijo: hey, ¿quieres tú de este fruto? Y obviamente que ella igual estaba respetando la instrucción hasta que la serpiente, el Nahash, el serpiente en hebreo masculino, hasta que ese Nahash, esa serpiente, vino a tentarla y a provocar su curiosidad. Ok, aquí obviamente algo muy interesante está pasando. Abba dice: puede comer de todo árbol menos de este. Y obviamente que los muchachos estaban obedeciendo y respetando la instrucción hasta que esa serpiente vino a meter, como dicen, la cola. Luego está ahí la consideración de interesante que había un árbol que les iba a permitir y ayudar a Adán y a Hawa y a la humanidad a conocer entre el bien y el mal, saber la diferencia entre lo que era Tov y lo que era Ra'a. Entonces podemos decir que hasta el momento en que ellos comieron de ese árbol, ellos tenían una ignorancia de esas dos cosas. En otras palabras, no podían discernir entre lo que era Tov y lo que era Ra'a, lo que era bueno y lo que era malo. Solamente tenían una visión general y no había nada que les molestara porque no podían ver las cosas malas ni las cosas buenas. Y eso es algo muy interesante. Hasta no comer de ese árbol, sus ojos estaban ciegos a lo negativo y quizás a lo positivo de igual manera. No sabían discernir. Y creo que hasta ese momento, por eso es que cayeron en la trampa de la serpiente, porque no sabían discernir, no sabían juzgar que lo que la serpiente estaba diciéndoles era algo malo. Simplemente
los desvió la serpiente con el hecho de probar su curiosidad y ahí entraron en desobediencia, cayeron en la desobediencia, no sabiendo que el transgredir la palabra de nuestro Abba Yud-He Waw-He iba a ser malo y que iban a morir. Dice aquí, porque el yom que comieres ciertamente morirás. Entonces, Abba les puso una advertencia, pero si no habían comido de ese árbol, entonces ellos no sabían que el morir era algo negativo porque no conocían, no tenían ciencia del Tov y del mal. Era algo muy extraño, o sea, sabían pero no sabían. Tenían una idea general, pero en realidad no entendían el peligro de comer de ese árbol porque todavía no habían comido del fruto del árbol para poder tener esa habilidad de ver la diferencia entre algo tov, bueno, y algo malo. Entonces, en cierto aspecto, cuando yo me pongo a meditar en esto, y si ustedes tienen algún comentario, me gustaría oírlo, si tienen alguna pregunta o algo que agregar a esto que estoy hablando, es que para mí es interesante que sí, Abba no nos tienta, no pone trampas, pero a la vez yo me pongo a pensar, yo creo que Abba sí quería que comiéramos de ese árbol. En cierto aspecto, y quizás yo esté diciendo algo no todo, pero en mi perspectiva, nada pasa sin que Abba no lo permita. Y ahí Abba puso ese árbol en medio de ese huerto, para que el hombre y su isha, la mujer, tuviera acceso a ello. Entonces, era malo, pero no era tan malo que Abba no consideró lo suficientemente importante para no hacer nacer ese árbol en ese jardín, ¿me entienden? O sea, Abba por alguna razón permitió que ese árbol naciera en su jardín. Y aunque estaba prohibido, yo creo que de alguna manera interesante en los planes grandes, en la mente sublime de nuestro Abba Kadosh, porque Él es mayor, sus pensamientos son más profundos, su manera de considerar las cosas son más sublimes de lo que mi cabecita y las suyas se pueden imaginar. Pero me estoy tratando de imaginar por qué Abba les hizo esto a Adán y a Hawa, sabiendo que ellos no tenían entendimiento, no tenían sabiduría de discernir entre lo que era Tov y lo que era Ra. Solamente la palabra y la instrucción de Abba Kadosh que les dijo, no coman de ese árbol, porque si comen de ello, en ese yom que coman, se van a morir. Como decimos en mexicano, se van a petatear. Entonces, Abba como que sí quiso que comieran de ese árbol. Y quiero retroceder ahí cuando estaba Abba formando al Ish y a la Isha, ese primer yom. Y vamos a ver lo que él dijo. Dijo esto, dice él. Entonces dijo Elohim, capítulo 1, verso 26, dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree o gobierne él en los peces del mar, en las aves de los shamaim, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim los creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí yo veo varias cosas, y ahorita en este momento al leer me estaba diciendo más cosas la Ruach trayéndome preguntas a mi mente. Ok, la meta de Abba, Yud-He Waw-He, es crear al hombre, hacerlo a su imagen y a su semejanza. Y en ese proceso de crearnos, de formar a nuestro Abba Adam y al resto de nosotros, era con el objetivo de que nosotros fuéramos los amos, los señores, la autoridad,
los jefes, los líderes, los gobernadores de este planeta, dice, que señoree en los peces del mar, en las aves de los shamaim, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Baruch Hashem Yahweh. Y recalca, veamos este verso 27, dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Abba tenía un plan. Abba tiene, porque desde el principio, y Abba es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre hay que recordarnos, Abba es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestro Abba no cambia, nuestro Abba es Tzadik, nuestro Abba es Kadosh, pero Él tiene unos planes y unos pensamientos tan asombrosos que no podemos limitar a nuestro Abba y decir, oh, Abba no quiso esto. Adán y Eva fallaron y cayeron y pecaron, sí, no respetaron la instrucción original, pero algo me dice que Abba puso ahí ese árbol a propósito y él quiso que Adán y Hawa comieran de ese árbol, porque su plan, se imaginan, están estos dos muchachos, un hombre y una muchacha, un muchacho y una muchacha en este jardincito. Pero el plan y la meta no era de Abba, que ellos se quedaran en esta isla, en este jardín, en esta isla de todo el planeta. Era una isla como decir, estaban en un jardincito, en un corral. Él no quería que ahí se quedaran para siempre. Era su inicio como una incubadora al principio. Y ahí él, yo creo, los estaba entrenando, les estaba preparando, estaba conviviendo con ellos. Era una vida exquisita, una vida perfecta, porque los árboles les daban de comer y ellos no tenían que hacer mucho esfuerzo. El esfuerzo vino después, pero ese fue su primer misión, ser jardineros y cuidar de los frutos, me imagino de todo lo que había ahí. Quizás era mucho más precioso de lo que nos podemos imaginar. Casi cierto que sí lo era. Entonces, el plan, hay que considerar que es el plan de Abba y Hawa, no era para que se quedara Adán y Eva para siempre en ese jardincito. Su plan era que ellos tuvieran autoridad sobre todo el mundo y que gobernasen y señoreasen, tuvieran autoridad y poder sobre todo el mundo, sobre toda especie de animal que andaba en el mundo. Entonces ahí entra la próxima cosa. En primer lugar, Abba no quería que se quedaran ahí para siempre. Abba de alguna manera quería que en el futuro ellos se fueran de ese lugar a explorar, a conquistar, a establecer su autoridad en otras partes del mundo. Baruch Hashem Yahweh. Y que los animales, todas las criaturas del Olam, del mundo, les tuvieran respeto y tuvieran temor de su autoridad. No un temor negativo, pero una reverencia, un respeto, y que fueran obedientes a Adán y a su Isha. Entonces ahí está que el propósito de Abba en el principio era no que ellos se quedaran estancados en el jardín del Edén, pero que se engrandecieran tanto, y me imagino que no solo ellos, pero después sus hijos, sus hijas, sus descendientes, se fueran engrandeciendo, porque dice multiplicar y fructificar y multiplicar, que se fructificaran y se multiplicaran, y que llenaran la tierra y que la sojuzgaran y que señoreasen o gobernasen en todas las criaturas que se mueven sobre la tierra. Baruch Hashem Yahweh. Entonces ese era el plan. No hay que olvidarnos de esa parte del plan de Abba. No era para que todos los seres descendientes de Adán y Hawa se quedaran estancados en el jardín del Edén. Él tenía el plan de que en el futuro ellos se iban a tener que ir y iban a tener que ir a
a sojuzgar el resto del mundo. Entonces otra cosa que viene a mi mente y espero que ustedes la consideren algo interesante igual, es que el tener autoridad, el tener gobierno, el tener una habilidad de gobernar y de tener, como dicen en pagano, dominio, de tener autoridad y gobernar sobre el planeta, requiere que uno sepa discernir y hacer juicio, hacer decisiones, hacer asesoramiento o asesar, si esa es la palabra correcta, assess se dice en inglés, discernir si algo está tov, bien, o si algo está mal, ra'a. Entonces, para poder ejercer esa autoridad y poder formar opiniones, hacer juicios, hacer decisiones, pronunciar si algo se hace o algo no se hace, para tener gobierno y autoridad y reinar en el mundo, que todas son formas de juicio o de juzgar, requiere saber qué es lo tov y qué es lo ra'a. Entonces, eso me trae a la conclusión de que Abba hizo nacer ese árbol ahí con el propósito de que Adán y Hawa sí comieran de ese árbol, para que a través de esa ciencia, ese conocimiento, ese poder discernir entre algo tov y algo malo, ellos pudieran ir al mundo a explorarlo y a conquistarlo y hacer sus decisiones, no como bebés, como lo son los bebés al principio. Así básicamente eran Adán y Hawa, nuestros antepasados. En el jardín, como hablamos, kindergarten, en el jardín de los niños, ahí tenían una inocencia, pero llegaron a una etapa donde esa inocencia y esa ignorancia ya no se podía continuar con ella para hacer la misión y hacer la comisión, los deberes que Abba tenía para ellos, que Abba les había encomendado como Elohim, como aprendimos con Sholiach, Elohim de esta tierra, porque ellos llegaron a ser los Elohim, los poderosos, la autoridad, los que gobernaban, tenían que gobernar en esta tierra. Pero antes de poder hacerlo, o en el proceso, esto es interesante, en el proceso de poder ejercer su comisión como la autoridad de este mundo, tuvieron que ceder o dar su autoridad a la serpiente, cayendo en la tentación, la curiosidad y la desobediencia. Así que hay como ahí una contradicción. Abba pone un árbol, pero les dice no coman de ese árbol. ¿Para qué puso Abba ahí ese árbol? Obviamente que era para que cuando ellos ya estuvieran listos para ejercer su autoridad, ellos fueran con ese libre albedrío, esa voluntad de hacer decisiones. Entonces requirió que esta mujer, tuviera una curiosidad. Todo estuvo, yo creo, perfectamente calculado, y no quisiera decir que Abba fue un malvado, nuestro Abba Sheba Shamayim fue un malvado y puso una trampa, no, pero fue parte del proceso para nosotros llegar aquí a donde estamos hoy, y con el tiempo que nos falta, llegar al reino de Yahuwah, al Malkut Yahuwah. Todo esto ha sido perfectamente planificado desde el principio del mundo. Todo estuvo calculado por nuestro Abba Kadosh. Y no es algo malo, es algo necesario para llegar a ser las personas que Él nos creó, con el pensamiento que Él nos creó, llegar a ser, que es a su imagen y a su semejanza. Leamos un poquito más. Dice así.
Ok. Quiero encontrar la parte donde casi confirma lo que les estoy diciendo. Ok, vamos a ir al capítulo 3 y al verso 22 dice así. Bereshit, Génesis 3:22 dice, y dijo Yahweh Elohim, él estaba hablando, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el tov y el mal. Ya pues, que no se alargue su mano, y tome igual del árbol de la Jaim, y coma, y viva para siempre. Entonces aquí Abba confirma que el proceso de formar a Adán y Hawa se ha cumplido en el hecho de que ya él es como uno de nosotros. ¿Y qué no fue ese su objetivo al principio? De hacernos a su imagen y a su semejanza. Pero todavía no venía la etapa para la humanidad, o nuestro Abba Adán y nuestra Ima Hawa, nuestro papá y mamá Adán y Hawa, venir a la madurez o al estado de poder saber el tov y el mal. Dice, ya pues que no se alargue, no alargue su mano y tome igual del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, aquí Adán y Hawa fueron un poquito, es decir la palabra, tontos, porque ellos en lugar de comer del árbol del conocimiento del tov y del mal, o quizás Abba no les permitió esto, que primero comieran de ese árbol que daba vida o que alargaba la vida, o quizás podríamos decir, comieron del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, y inmediatamente en el momento que ellos comieron, ahí murieron, ahí fue proclamada su muerte, decretada su muerte. Entonces, si ellos hubieran comido de ese árbol de la Jaim, esa maldición se hubiera volteado, se hubiera cancelado, porque el árbol de la vida les hubiera dado de nuevo vida. Y lo interesante sería que allí hubieran ellos sabido discernir entre el bien y el mal, pero no hubieran pasado por su proceso de conocer la muerte total. Entonces ahí Abba hizo algo interesante. Antes de que Adán y Hawa pudieran extender, alargar su mano para tomar del árbol y cancelar la maldición y continuar con el proceso de saber tantas cosas sin tener la experiencia y aprender y adquirir sabiduría, no solo conocimiento, pero con la experiencia, transformar ese conocimiento en sabiduría, iban a ellos a causarse un peor daño al comer del árbol de la vida y vivir para siempre sin tener sabiduría. Entonces lo que esto hizo, me imagino, y pueden ustedes comentar y confirmar o discutir de una manera amable, por favor, que Abba no permitió que comiéramos del árbol para que pudiéramos ir fuera del jardín, vivir y experimentar las diversas experiencias buenas, tov, y malas, y poder ir acumulando un conocimiento, un entendimiento de lo que es la vida en el mundo fuera del jardín del Edén, y ir haciendo juicios. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Y así ir levantando y madurando en nuestra habilidad de gobernar, en nuestra habilidad de señorear, de tener autoridad sobre este planeta. Entonces, en estos 6,000 años, desde esa mordida de ese fruto, cual haya sido el fruto, hemos estado adquiriendo experiencia.
entendimiento y ejercitando nuestra habilidad de hacer juicios para poder llegar a nuestra meta máxima, que fue el propósito que Abba nos dio de tener autoridad sobre este mundo, sobre todas las criaturas, y ser los Adonim, los jueces, los señores y los líderes de este mundo. Baruch Hashem Yahuwah, aleluya. Entonces todo, como les digo, estaba perfectamente y cuidadosamente calculado. Abba puso ese árbol ahí por una razón, y era para que aprendiéramos a discernir entre lo que era Tov y lo que era Ra, para aprender, adquirir información y hacer pruebas, hacer experimentos de qué sí funciona y qué no funciona en diferentes campos de nuestra existencia, no solo con chocolates, pero con la vida total, o sea, qué zapatos usar, qué tipo de tela usar, qué tipo de cobertura, qué comer, cómo conducirnos a través del tiempo, cómo tratar a nuestro prójimo. Y luego aquí, Abba, en su grande y magnífica Rahamim, sabiendo que hemos, como humanidad, como seres vivientes, hemos consumido de ese fruto de la ciencia, del Tov y del mal. Él tiene tanta compasión hacia nosotros, que no deja de comunicarse con nuestro Abba y nuestra Ima Adam y Hawa, pero continúa dándoles instrucciones. Vienen con el tiempo personas como Enoch, que comienzan a grabar las instrucciones de Yahuwah para nuestra vida. Y luego vienen personas como Moshe, el maestro excelente de antigüedad, que escribió todas las instrucciones para poder discernir entre lo que es malo y lo que es Tov, bueno. Y así hacer nosotros nuestras decisiones, nuestros juicios, nuestras conclusiones de lo que está a nuestro alrededor, de todo con lo que nos topamos en este mundo. Y así ir adquiriendo más y más experiencia, más y más conocimiento, sabiduría. Es un entrenamiento total para esta meta que fue proclamada desde el principio en Bereshit capítulo 1, versos 26 a 27. Baruch Hashem Yahuwah. Y es algo que tenemos que meditar. Nosotros, como les dije la vez pasada, como papás, como líderes, como papás y mamás espirituales, nuestro trabajo, nuestro ministerio es entrenar a estos retoños, a estos bebés en la fe, bebés físicos, a que aprendan a navegar su mundo, a que aprendan a hacer sus decisiones, que si se pasan la calle o si se quedan quietos hasta que el tráfico se desvanezca, si se comen esto o comen aquello, o si no lo comen para nada, y cuándo lo comen. Todas estas son decisiones del concepto de juzgar, discernir, hacer decisiones. Baruch Hashem Yahuwah. Vamos a continuar con esta definición, y eso fue, wow, una gran braca de la Ruach HaKadosh. Dice, formar un estimado o una evaluación de algo, especialmente para formar una opinión negativa acerca de algo, Baruch Hashem Yahuwah, o de tener una opinión, por ejemplo, hacer un estimado, hacer, como dicen normalmente, hacer una adivinación o un pensamiento, una decisión acerca de algo. Ahora, en español, vamos a la definición que encontré en el español. Lo primero era definición en inglés, y quiero para ver si puedo acumular una definición más completa. Dice, deliberar. ¿Quién tiene autoridad para ello acerca de la culpabilidad de alguno o de la razón que le asiste en un asunto y sentenciar lo procedente? Esto tiene que ver con algo legal, un juicio,
algo legal o relacionado al legalismo, pero en realidad es igual hacer una decisión acerca de qué es lo tov y qué es lo malo, valorar, formar juicio u opinión sobre algo o alguien. Entonces todo lo que hacemos, por ejemplo, yo tengo esta pluma y mi juicio es que es una pluma excelente, por eso me gusta y la tengo y le digo que es mía y la uso porque me gusta cómo funciona. He hecho una prueba de cómo escribe, me ha gustado, es efectiva y por lo tanto sigo usándola. Cuando llegue el momento que ya no funcione, voy a hacer el juicio y la decisión de tirarla en el contenedor de reciclaje porque ya no me sirve. Igual me gusta esta otra pluma por varias razones. Me gusta que escribe con color rojo, escribe muy fácil, es muy ligera y tiene aquí una gomita que es muy cómoda para mis dedos. Entonces he hecho el juicio de que me gusta, la compré, me quedo con ella, la uso constantemente y cuando llegue el momento que ya no funcione voy a deliberar y voy a hacer la decisión que la voy a tirar en el contenedor de reciclaje para que tenga una vida en el después. Segundo, es juzgar a algo según se deduce de ello ateniéndose a lo que resulta. A juzgar por lo que ha dicho, creo que él no lo hizo. Ok, entonces uno hace decisiones basado en la evidencia. Básicamente esto es lo que está diciendo. A juzgar algo según se deduce de ello, ateniéndose a lo que resulta. Uno observa lo que tiene a su alcance, los hechos o las realidades, la evidencia que tiene a su alcance. Si no hay algo que está a su alcance de uno, uno va y lo busca, uno va y hace una investigación. Entonces recauda o reúne información para poder hacer una evaluación de todo lo que pudo reunir y así con toda esa información llegar a una conclusión de que si algo es tov o algo es ra'a, si algo es bueno o algo es malo. Baruch Hashem Yahuwah. Y yo sé que muchos de ustedes están, ok, ¿qué tiene todo esto que ver con nosotros israelitas? Sí, tiene mucho que ver. Nosotros somos los conquistadores de este mundo, vamos a ser los gobernadores con Yeshua en el reino de Yahuwah, vamos a juzgar, vamos a tener que usar de estas habilidades, de entender qué es todo bueno y qué es malo. Tenemos que estar muy hábiles, muy excelentemente entrenados para discernir entre una cosa y la otra y llegar a conclusiones, hacer decisiones, hacer sugerencias, porque últimamente el juez va a ser Yahuwah Yeshua. Nosotros vamos a estar ahí para dar testimonio, para dar evidencia, para dar de nuestra experiencia con respecto a diferentes casos y vamos a ayudar en ese juicio máximo que va a ser nuestro Abacadosh aquí en este mundo. Él está permitiendo que se desarrolle todas estas actividades, todos estos eventos, todos estos acontecimientos, sean buenos o malos, tov y ra'a, para llegar a su conclusión, recaudar, reunir información, detalles, hechos y hacer un análisis, evaluación de todo lo que él pudo reunir al fin de esta época y llevar a cabo su juicio. Y nosotros vamos a ayudar en ello. Así que tenemos que ir entrenándonos, preparándonos, tenemos que ir afilándonos, como dice la palabra, afilándonos en esa habilidad, puliéndonos en esa habilidad para poder contribuir en ese juicio final. Y no, igual, en el proceso de vivir aquí en esta Jaim, en este Olam, no solamente hacer juicios a nuestro alrededor, pero comenzar con el yo, comenzar con nosotros, discernir qué estamos nosotros haciendo equivocadamente, erradamente, corregirnos
antes de que alguien más nos corrija y poder juzgar, autojuzgarnos a nosotros mismos para corregirnos a través de la ayuda de la Ruach HaKadosh. Todo esto tiene que ver con ser Israel y es requerido, es necesario, es importantísimo. Vayamos ahí a Génesis, Bereshit, todo está aquí en Bereshit, en el principio. Capítulo 18, verso 19. Vamos a ver qué dice Abba Yahuwah acerca de juzgar con respecto a los Benai, a los hijos de Abraham. Génesis 18, 19, dice así. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos. Vamos a retroceder un poquito. Aquí estamos viendo que, solo para darles explicación a los que no han leído o no se acuerden, mover su mente aquí un poquito para que se acuerden. Aquí estamos viendo el fin de una visita preciosa. Abraham pudo auspiciar a nuestro Mashiach antes de ser nacido en su propio cuerpo y a 2 malajim que venían con él. Y en el proceso de eso se vino una conversación y nuestro Malach Yahuwah, el Yeshua HaMashiach, el Mashiach antes de ser Mashiach, le dijo a Abraham esto. Vamos a ver, en el verso 17 dice, y Yahuwah, y ahí vemos que sí era Yahuwah dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, le voy a esconder, no le voy a revelar a él lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser Baruch en él todas las naciones de la tierra. Y miren lo que aquí Abba estaba hablando de Abraham de una manera profética. O sea, a él todavía no le había nacido su hijo Yitzhak, como aprendimos hace rato, a través de quien iban a venir todas las naciones y ser Baruch todas las naciones, como acabamos de leer en el libro de Jubileos. Aquí Abba Yahuwah está diciendo que Abraham ya era una nación grande y fuerte y que ya eran Baruch en él todas las naciones de la tierra, aún antes de que naciera Isaac, porque Yitzhak aquí todavía ni era concebido, todavía ni siquiera se habían puesto a trabajar Abraham y Sara para que naciera Yitzhak, y ya Yahuwah Yeshua ya estaba declarando que Abraham era, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser Baruch en él todas las naciones de la tierra. Aquí ya estaba diciéndolo como si ya hubiera sido hecho, Baruch Hashem Yahuwah. Porque yo sé, verso 19, yo sé, dice Yahuwah, que él, Abraham, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yud, Hei, Waw, Hei, haciendo tzedakah, justicia y juicio, mishpat, para que haga venir Yahuwah sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces aquí Yahuwah, nuestro Abba Yahuwah, ya estaba encomendando que los Benai Abraham, descendientes del primer Adán terrenal, tenían que ser los jueces y tenían que ser los Adonim, los señores de esta tierra, y que Él los iba a educar, Él los iba a enseñar, Él les iba a ordenar, que Él les iba a mandar. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yud, Hei, Waw, Hei, y haciendo justicia y juicio. Entonces, esto es confirmado aquí desde el principio, que Abba Yahuwah tenía en su propósito que nosotros, la humanidad correcta, la humanidad tzadik, la humanidad recta y kadosh de Yud, Hei, Waw, Hei, descendientes de Abraham, de Yitzhak y Jacob, llegáramos a ser personas que hicieran justicia y juicio. ¿Y por qué?
para que se realizara y viniera sobre Abraham lo que él había hablado acerca de él. Que todas las naciones fueran Baruch en Abraham, en su simiente, y que él fuera el Abba de todos nosotros, que su simiente sería grande, sería extensa y sería fuerte, que su simiente estaría en todas las naciones y que sería numerada como las Kokabim del Shamaim, las estrellas o las luminarias del firmamento. Y eso es algo muy top y muy poderoso que hay que considerar. Nuestro propósito es hacer uso de nuestro discernimiento, que tristemente causó nuestra muerte. Comer de ese árbol, Adán y Hawa, causó su muerte, pero nos dio eso la habilidad de poder ejercer nuestro propósito en este mundo, de gobernar, discerniendo entre lo que es top y lo que es malo. Y eso es algo que nos deja como perplejos. ¿Cómo pudo ser eso? Entonces, todo eso que pasó con Adán y Hawa no fue un accidente, no fue un error. Todo estaba perfectamente calculado para que se pudiera realizar el propósito y la meta de nuestro Abba Yahuwah, de que nos multiplicásemos, que fuéramos fructíferos en esta tierra y que llegáramos a una etapa y a una posibilidad de poder gobernar y reinar sobre todo esta creación. Y eso no se iba a poder lograr quedándonos ahí enjaulados en el jardín del Edén. Y vamos a tener que hacer uso de la curiosidad, de la tentación, para ir a explorar el mundo y ir a hacer nuestras decisiones, ir a palpar, a tentar, a poder reunir información y hacer decisiones en nuestra mente. Entonces, básicamente lo que pasó, si podemos imaginarnos, Adán y Hawa eran como unos bebitos. Y en el momento que la curiosidad entró en ellos de comer y probar ese fruto prohibido, es ahí donde les nació en ellos la habilidad, o se desarrolló en ellos la habilidad de poder ver lo que era bueno, tov, y lo que era malo, y en ese proceso sí iban a tener que morir, porque ¿cómo va a saber uno que la muerte es mala si no la experimenta? ¿Cómo va a saber uno que la Jaim es Tov si no experimenta de la muerte y saber lo que es lo opuesto a la Jaim, la vida? Uno viene a estas conclusiones a través de la experiencia, y sin saber lo que es bueno y malo no podemos optar y decidir escoger lo bueno. Que Abba nos dice cuando nos da la opción entre las brakot, las bendiciones, y las klalot. Abba nos da la clave. Ok, ya saben lo que es tov, lo bueno, y lo que es malo, klala, lo que trae maldición y muerte. Y dice, escojan lo tov, escojan la braka. Nos da una clave y dice, escojan ustedes la braka, no escojan la klala. Escojan la braka, la bendición, no escojan la maldición. Él, aún en su rajamín tan preciosa, tan linda, tan extensa, nos da la clave. Es como decir, estamos haciendo una prueba, un examen, y el maestro dice, hey, esa es la respuesta. Nos da la respuesta para sacarnos una A, un 100, una calificación que nos ayude a calificar y a pasar y a graduarnos con excelentes calificaciones. Abba es un Elohim precioso. Entonces nos dice, ok, estas son las respuestas buenas, las respuestas equivocadas, ustedes escojan esta. Y nos da la respuesta, nos da la solución a los problemas. Baruch Hashem Yahuwah. Igual, dice, desde el principio del mundo, Él había dado al Cordero, Él nos escogió. Entonces todo está perfecta y totalmente
calculado, como dice Chespirito, si ustedes conocen a Chespirito, todo está precisamente calculado, Baruch Hashem Yahuwah. Y esto solo es un pasaje de experiencia, un recaudar, una jornada de probar lo tov y lo malo. Ya que hemos probado el puerco y tenemos un poco de entendimiento, ya hemos decidido no queremos puerco. Queremos comer kosher, queremos comer la comida, lo que es comida. El puerco ni es comida. El puerco ni siquiera es algo comestible, es algo que no está en el menú para la humanidad. Después de experimentar allá en el mundo, hemos recaudado y reunido suficiente información y como israelitas nacidos de nuevo a través de la sangre, la dam de Yahshua Mashiach, hemos llegado a la conclusión que la vida allá afuera, en el mundo sin Yahuwah, no vale la pena, no es tov, no es sabio, no es vida, no es provechoso a nuestro ser. Y estamos optando después de nuestra investigación, hemos decidido queremos vivir una vida plena, queremos vivir una vida de gozo, de júbilo, queremos saber lo que sí es todo y queremos dejar lo que es ra. Ya tenemos un poquito de entendimiento o bastante, tenemos conocimiento de esas cosas, no las queremos. Estamos optando por el árbol de la vida. Y entonces, ¿cómo iban a llegar Adán y Jawá a esa madurez? Tenían que tropezar como bebitos, caerse para decidir, no, ya no voy a caminar de esa manera, ya no voy a decidir eso, yo quiero aquello porque eso está mejor. Ya lo probé y probé aquello y esto me gusta más. Este chocolate es mejor que aquel, ese sabe feo. La fruta que le pusieron, no me gustó. Me gusta este con los cacahuates o con las almendras o con el coco y prefiero esto. Y esa es mi decisión y con esa decisión me quedo. Baruch Hashem Yahuwah. Entonces todo esto estuvo ahí en los planes de Abba para ayudarnos a la humanidad, discernir. Entonces, algo que les quiero decir antes de despedirnos, para muchos de ustedes, que sus hijos, a pesar de que ustedes los hayan criado, los han educado en los caminos de Yahuwah, no se desesperen cuando los vean decidiendo que quieren ir a explorar el mundo y quieren ver cómo sabe el mundo, quieren saber cómo es el mundo. Es exactamente la opción que Abba Yahuwah nos dio a nosotros, ya habiendo venido de jugar, como digo, de jugar con los puerquitos, igual con Adán y Jawá, les dio ese libre albedrío de hacer su decisión, pero les dio una opción y les dio una consecuencia muy severa, que era la muerte, pero ellos decidieron, queremos saber, queremos entender, queremos poder discernir y juzgar por nosotros mismos. Entonces, cuando muchos de ustedes se ven con la desesperación de que sus hijos quieren abandonar la casa, quieren irse, apartarse de su lado, dicen que quieren ir a explorar el mundo y saber qué es qué. Entonces ahí ustedes, una vez que ya tienen la confianza de que los han entrenado a discernir entre lo bueno y lo malo, lo tov y lo ra'á, ustedes déjenlos ir, pero tienen por eso que entrenarlos con mucho detalle y mucho cuidado ok, cuando la calle esté ocupada con tráfico, no te pases. Si te topas con alguien que te ofrezca drogas, mira, no recibas, porque mira lo que hacen las drogas. Te turban tu mente, te destruyen tus órganos, te hacen esto, pasa lo otro. Edúquenlos con las herramientas para hacer las decisiones, para que cuando venga el tiempo que digan ellos, mami, yo quiero irme a X lugar y quiero vivir mi vida y quiero saber qué es qué, digan, ok, yo ya te equipé con la palabra de Yahuwah, ya sabes quién es el creador, conoces el número telefónico 911, que es Yahshua, para en caso de que necesites ayuda, tú sepas clamar y pedir tu ayuda. Y sabes que no te debes de casar con cualquier persona o que no debes de abrirte
a experiencias que te van a hundir y te pueden matar. Pero si en algún caso tú fallas o en algún caso te tropiezas, clama a Yeshua y conoce el camino de Teshuvah. Conoce el camino para regresar, retornar a tu Abba Sheba Shamayim. Y que Él te perdone de tus errores, te arrepientas y nunca más regreses a tus errores y puedas vivir una vida en plenitud. Una vez que tú conozcas y sepas hacer decisiones y tengas la experiencia que aquello es malo y esto es todo, ya estás equipado. Entonces, ahí uno ya los encomienda en la voluntad de Abba Yahuwah y los deja en sus manos, que esa semilla que plantaron de Torah, de la palabra del Abba Yahuwah, la instrucción, va en algún momento necesario, se va a aprender y va a retoñar en su ser y le va a dar las instrucciones que necesita esa semillita para saber cómo navegar en el mundo y cómo hacer sus decisiones. Baruch Hashem Yahuwah. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si quieren saber más, si quieren lo que sea, si tienen preguntas sobre algún otro tema, escríbanme a Mariamni, pregúntale a Mariamni @gmail.com o ahí en la página web del ministerio de yourarmstoisraelglobal.com, yourarmstoisraelglobal.com. Tenemos ahí la página de Pregúntale a Mariamni. Y ahí abajo en esa página, cuando ustedes quieran ver los videos, tenemos esa alternativa, además de la página de los videos televisión. Abajo en la página Pregúntale a Mariamni tenemos una ventanita de comentarios. Si ahí quieren comunicarse a través de esa ventanita, podemos ahí recibir también sus comentarios, sus preguntas y cualquier otra cosa que quieran comunicar. Y primeramente, Abba, les espero que esto les esté ayudando, les haya ayudado con el concepto de el juzgar y hacer juicio, mishpat. Y creo que vamos a hablar más de esto porque hay más que ver, más que profundizar, y espero que lo hayan gozado y hayan crecido a través de la ayuda de la Ruach HaKadosh, Bezrat Yahuwah. Y además de eso, espero que estén gozando de la fiesta de Sukkot. Nosotros aquí estamos gozando y regocijándonos y teniendo un tiempo muy precioso. Así que esperamos que en el futuro podamos celebrar juntos, donde quiera que Abba nos permita. Si ya sea que ustedes vengan aquí a Goshen Batzafón o los vayamos a visitar donde quiera que ustedes estén. O nos vemos en la Yerushalayim nueva, renovada, cuando Abba ya la traiga y celebremos todos unánimes. Hasta entonces, Shavua Tov, Hag Sameach, y nos vemos el viernes a las 12 de la tarde. Baruch Hashem Yahuwah.